Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy me encuentro con una excelente invitada, Gina Salcedo. Pásame Luis, el siguiente. Nosotros estamos ahorita con una excelente invitada donde vamos a hablar del tema de FIRTA, implicaciones fiscales para extranjeros al vender propiedades en Estados Unidos. Como todos saben, mi nombre es Ana María Presti y soy Real Estate Agent licenciada en el estado de la Florida bajo la compañía ESP Realty, especializada en asesoría para inversionistas extranjeros. Y nuestra invitada de lujo, Gina Salcedo, con excelente experiencia profesional en el manejo partner de la compañía de títulos No World, por más de 16 años de experiencia en Florida y ha sido reconocida como la Florida. Ténmelo para atrás, Luis. Y ha sido reconocida como la Florida Top Producer del Tile Insurance. ¿Me das Se destaca como líder en su campo, guiando transacciones inmobiliarias exitosas y capacitando a agentes inmobiliarios. Además, imparte clases de bienes raíces y proporciona herramientas innovadoras. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Ana, Encantada de tenerte por acá. muchas gracias por esta invitación y sobre todo gracias, Ana, por crear estos espacios de gran valor para no solamente tus colegas en el mundo inmobiliario, sino también para el consumidor, ¿verdad? El cliente final, sobre todo cuando son clientes internacionales. Esto que ustedes proporcionan es de inmenso valor porque son clientes que vienen educados en el tema de la inversión inmobiliaria y por ende las transacciones son sin sorpresas, mucho más fáciles. Entonces, te agradezco mucho por crear este tipo de espacios. Y realmente el tema me parece que es tan importante para nosotros los realtors que realmente porque hay mucha desinformación de parte de los realtors y de los mismos compradores y vendedores, ¿ok? Y FIRTA, o sea, muchas veces nadie sabe qué significa FIRTA y esa es la abreviatura de la Ley de Impuestos de la Propiedad Inmobiliaria de Inversión Extranjera, que en inglés es Foreign Investment in Real Property Tax. Esa es realmente la razón, ¿ok? Y bueno, como saben ustedes, una ley que en Estados Unidos se creó apenas en 1980, que impone una retención de impuestos a una persona extranjera que vende una propiedad inmobiliaria en el país. Eso es lo que significa FIRTA. ¿Y cómo funciona? Bueno, es retención de los impuestos. El comprador debe retener parte del precio de la venta y enviarlo al IRS, el IRS, que es la Agencia de Impuestos de Estados Unidos. Esto asegura que el gobierno entonces reciba el impuesto sobre las ganancias de la venta, ya que el vendedor es extranjero. Muchas veces, antes de 1980, el extranjero vendía su casa y se llevaba su ganancia a su país y quisieron hacer igualdad de tanto para los extranjeros como a las personas residentes en el lugar. Entonces se hizo esa ley que impone entonces la retención de los impuestos. Esto es un resumen que quiero hacer. Yo sé que tú vas a detallar, Gina, todo. Es importante saber cuáles son las excepciones y la reducción de la retención, las formas de reducir o evitar esta retención, cómo solicitar ese certificado de retención al IRS antes de cerrar la venta, o si va a reinvertir en otra propiedad esta persona en Estados Unidos. Y el objetivo entonces, como dije, es asegurarse que estos vendedores extranjeros paguen sus impuestos sobre las ganancias que obtienen al vender propiedades en Estados Unidos, protegiendo así el sistema fiscal del país de Estados Unidos. Siguiente. Entonces, importante entonces, grábense que FIRTA significa que garantiza los impuestos sobre las ganancias de capital para la venta de propiedades en Estados Unidos. Sean pagados correctamente por los extranjeros que están vendiendo su propiedad. Siguiente. Bueno, van a venir muchas preguntas. Yo sé que tú tienes tu tema preparado.
Encantada pues de tenerte nuevamente, Gina. Muchísimas gracias, gracias Adelante, por la introducción. Perfecto, bueno, entonces yo por aquí voy a compartir pantalla. comparte. Sin embargo, como siempre lo digo, pues más que una clase estructuradísima, esto se trata de que si ustedes tienen alguna duda como cliente o como agente inmobiliario, por favor, abran sus micrófonos, nos escriben por el chat y nos van comentando cualquier duda, comentario, testimonio o pregunta que tengan al respecto, ¿ok? Entonces, mientras que comparto por aquí. Les comento un poco de mí. Sé que tú me hiciste una presentación muy completa, pero aprovecho por aquí para presentarme. Mi nombre es Gina Salcedo. Yo soy agente de título hace más o menos 20 años. Agente de título, sé que en algunos países latinoamericanos no tiene tanto sentido. El término como tal de compañía de título o de agente de título, pero para que tengan una idea de cuál es el rol de la compañía de título, las compañías de título tenemos dos roles importantes. El primero es que actuamos como agente de fiducia en las transacciones, que quiere decir que todo lo que tenga que ver con dinero viene a través de nosotros. Nosotros somos como los intermediarios de la transacción y ya nos encargamos de coordinar con todas las partes involucradas en un contrato inmobiliario. Y nuestro segundo rol importante es proveerle al comprador seguro de título. Y aseguranza de título, que es aseguranza de escrituras, es una póliza física de seguro donde el comprador está protegido de cualquier tipo de problemas, demandas, problemas de escrituras, problemas en la cadena de las escrituras, de dueños pasados, de deudas, a la asociación, de impuestos, de hipotecas, demandas, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya con esta introducción, les quiero explicar cómo la compañía de títulos se involucra en este tema. Realmente el tema de FIRPTA, pues estamos hablando que es retención de impuestos, por lo que muchos pensarían, bueno, entonces para hablar de un tema de FIRPTA, pues debería de hacerlo un contador o un CPA y tienen toda la razón, es una asesoría contable lo que el cliente busca tener. Sin embargo, la compañía de título juega un rol súper importante en esto porque somos nosotros como compañías de título los que hacemos el filtro si la propiedad aplica, si este contrato inmobiliario le va a aplicar el tema del FIRPTA y somos nosotros los que vamos a revisar la información pertinente para saber cómo vamos a proceder, ¿verdad? ¿Qué fondos vamos a retener? Trabajamos con el contador de la mano porque van a haber ciertos formularios que el contador tiene que mandar a la casa de título y es la casa de título el agente retenedor de los fondos. Entonces, esto no es dinero que vaya al contador, esto es dinero que hay dos opciones, o la casa de título actúa como agente retenedor del dinero hasta que el IRS haga su determinación y nos mande una carta donde nos especifique cuánto dinero va al vendedor y cuánto dinero se va para el IRS, que es el gobierno de los Estados Unidos, o cuando se hace otro tipo de proceso que ahorita lo vamos a ver, la compañía de título tiene no más de 20 días para remitir todos los fondos al gobierno de los Estados Unidos y ya cuando el contador haga su planilla de impuestos el próximo año, el contador le recupera al vendedor la parte que le corresponde y ese desembolso vendría directamente del IRS, del gobierno, al cliente como tal. Confírmame, por favor, que estamos viendo la pantalla. Sí, sí, estamos viendo qué es FIRTA. Ahí lo Buenísimo. estamos viendo. Perfecto. Entonces, como Ana nos compartió la ley de FIRPTA, ¿qué es FIRPTA? No sé, Gina, perdona, no sé si lo puedes ampliar. Sí, sí, si lo puedes ampliar, Déjame porque mirar. está como, sí, tienes que ampliarlo. Mm, Déjame mirar por aquí. ¿Por ahí lo ves o no? Porque en el mío, de pronto aquí en Share, déjame mirar. No. Luis, ¿dónde te debe darle? No sé.
Así se ve bien. Si quiere que continúe así, escribir. ¿Está bien? Tú Ok. yo lo veo grandísimo en mi pantalla, pero me quiero Sí, sí. asegurar. Ya sé Ok, que esto está completo, pero no importa, déjalo. perfecto. Cuéntame. Entonces, como Ana nos comentaba, la ley de FIRPTA es una ley de retención de impuestos, que esta parte es importante que la diferenciemos, no solo si somos vendedores, sino también si la audiencia hoy son agentes inmobiliarios, porque no es lo mismo tener una conversación con un cliente diciéndole tú vas a tener que pagar el 15% por el FIRPTA, a explicar que el 15% es solo una retención de impuestos que se va a poder recuperar cuando hagan su debido proceso con el contador y si realmente cuando llenen estas planillas, pues les genera que no van a, que el 15% fue excesivo para cubrir los impuestos en la ganancia y les van a devolver la diferencia, ¿verdad? Ahora Entonces, una cosa, Gina, perdona. Si el vendedor no tiene un ITIN en ese momento, ¿verdad? Em, Habría que esperar entonces que se hiciera el cierre y luego hace todo el proceso. ¿Sería de esa forma? exacto. Entonces, en ese caso, que el vendedor no cuente con este número de identificación, el proceso correcto es que la compañía de título va a hacer la retención del 15% y lo vamos a mandar al IRS directamente. Ujú. Ya luego en la próxima planilla de impuestos que le haga su contador es cuando ellos hacen el proceso para recuperar lo que les corresponde de ese 15% de retención. ¿Listo? Perfecto. ¿Por qué surgió esta ley? Tú no la explicaste súper bien, Ana, donde nos cuentas que surgió más o menos en el 1980, por ahí, y era porque venían inversionistas extranjeros, compraban, generaban una ganancia y se llevaban toda la ganancia a sus países y no generaban ningún tipo de impuestos versus los locales que sí les generaba unos impuestos en la plusvalía o en la ganancia ocasional de esas propiedades. Entonces, para hacerlo igual, pues hicimos en los Estados Unidos, el Congreso pasó esta ley donde se le retienen estos impuestos, ¿verdad? Al cliente internacional. Perfecto. ¿Cuándo aplica? Entonces, el FIRPTA aplica a cualquier persona natural extranjera no residente o a las personas jurídicas extranjeras que no son consideradas corporaciones nacionales. Y realmente eso suena como un poquito confuso, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosarlo de tal forma que nos quede claro. Si tenemos un título de una propiedad a nombre personal y el cliente no reside, no es residente o ciudadano de los Estados Unidos, le aplica el FIRPTA. ¿Ok? Dice, FIRPTA afecta a cualquier persona natural extranjera, ¿verdad? Aquí una pregunta que surge es, ¿qué tal si en las escrituras hay dos dueños a nombre de persona natural y uno de ellos es extranjero y el otro es ciudadano de los Estados Unidos? Quiere decir que le aplica FIRPTA solamente al 50% del dueño que no es ciudadano o residente de los Estados Unidos. ¿Okay? Dice, y a las personas jurídicas extranjeras no consideradas corporaciones nacionales, o sea, a las compañías que no son corporaciones, que no son corporaciones nacionales, ¿verdad? Y ahora va a venir el tema de las excepciones, donde esto va a ser mucho más claro. ¿Por qué se retiene entre el 10 y el 15%? En esta parte del 10 y del 15% les quiero compartir que, digamos, nosotros como compañía de títulos siempre hacemos la retención del 15%. ¿Por qué? Lo que menos queremos es que el 10% no sea suficiente para que este vendedor pueda satisfacer estas obligaciones legales con el IRS. Entonces, nosotros siempre vamos a colectar el 15%. ¿Por qué? Porque nosotros, como les explicaba en un principio, nuestro rol es proteger al comprador. Y este tema del FIRPTA tiene algo muy particular y muy difícil de entender, y es que cuando tú compras una propiedad y el vendedor estaba sujeto a la retención de FIRPTA, si la compañía de título comete cualquier error, si no colecta la cantidad necesaria, si el contador comete errores en los formularios, esa responsabilidad legal, monetaria,
le queda al comprador Comprador. o al vendedor. El vendedor después del cierre se libró de cualquier responsabilidad con este tema, y si el IRS considera que algo quedó mal y que se generó una cantidad que se debe en esta propiedad, va a ser tema del comprador. Entonces, fíjate la importancia para todos los agentes inmobiliarios que están aquí conectados. Cuando representen a compradores, hay que estar muy pendiente del proceso que la compañía de título hace y del vendedor que contrate a su contador, porque cualquier error en el proceso le afectaría a sus compradores. ¿Tienen alguna pregunta con este tema? Sé que hasta ahí, esto es un poco confuso el Bueno, entender que la responsabilidad le recae al comprador. de aquí hay una preguntita, no sé si dejamos las preguntas de último o las vamos respondiendo. Como tú quieras. Aquí dice si el 15% lo retienen, pero después lo devuelven, ¿cuánto es el porcentaje de impuesto que debe pagar el cliente extranjero? Esa es una pregunta muy común. Sin embargo, hay variaciones en esa respuesta. Generalmente escuchamos que de un 25 a un 30%, pero ojo, eso sería de la ganancia de la propiedad. Entonces, sí, ustedes tienen un cliente que compró la propiedad por 700,000, extranjero, y por alguna razón la propiedad la está vendiendo en 650,000. Quiere decir que no hay ganancia. Sin embargo, la compañía de título tiene que hacer la retención del 15%, y luego su contador le va a recuperar todo el 15% al cliente porque no hubo ganancia. Entonces, esa pregunta no, tenemos que consultar cada uno, ¿verdad?, con el contador, porque hay que hacer un caso y estudiar bien cuál es la información que va a ir en esa planilla, en cuánto se compró la propiedad, en cuánto se vendió, qué gastos tuvo, para determinar cuál fue la ganancia neta. Si hay ganancia en la propiedad, entonces se dice que más o menos de un 25 a un 30% de impuestos. Sí, sí, muchas veces el contador te pregunta, ¿ha tenido reparaciones? ¿Ha remodelado ciertas cosas? Y para saber los gastos realmente que ha tenido en la propiedad. Y eso él lo va a contabilizar para hacer entonces el total de lo que va, o sea, todo el manejo de la parte de contaduría. Aquí preguntan, ¿el valor de la ganancia y la propiedad afecta el porcentaje de retención? No. Puede ser que retenga más del 15. Lo recomendado por el gobierno para asegurarse que se va a cubrir la obligación tributaria es el 15%. O sea, ellos ya determinaron que el 15% es suficiente. Sí, pero esa es la persona natural, ¿verdad, Gina? Cuando es una persona que de una comercio, una entidad comercial, ya el porcentaje no sería el 15%, ¿no? Tengo entendido que es más. En cualquier Cuando es transacción inmobiliaria que el vendedor sea considerado extranjero y le aplique el FIRPTA, las compañías de título, el gobierno le sugiere que hagamos la retención del 15%, independientemente. si la propiedad está a nombre de una LLC o si está a nombre de persona natural. El 15% fue fijado por el gobierno, que es lo que ellos consideran que va a cubrir la obligación tributaria de este extranjero. Perfecto. Okay. Se recupera el 15%. Okay. Dice, el vendedor tiene el derecho a recuperar la diferencia entre el monto que le corresponde pagar, ¿verdad?, y lo que se le envió al IRS. Entonces, sí se recupera el 15% en los casos que no hubo ganancia ocasional, ¿verdad? Y para los otros casos que sí hubo ganancia, pues por medio de su contador van a tener que llenar las planillas y determinar cuánto le corresponde al dueño y cuánto le corresponde al gobierno, al IRS, para pagar este impuesto sobre la ganancia. Ok, se hace la retención si no hay ganancia. Esto es una pregunta muy común. Y como te comenté, Ana, este espacio es fundamental
y gracias otra vez por permitirlo, porque esto es un tema que hay veces confunde a los agentes inmobiliarios y definitivamente causa bastante confusión en el inversionista extranjero. Entonces, cuando van a un listing appointment, ¿verdad? Están explicando los gastos de la propiedad. Muchas veces esta es la pregunta: ¿por qué va a haber retención si no hay ganancia? Entonces aprovecho otra vez para recordarles que la retención es siempre. Siempre. Si hay ganancia o si no hay ganancia, no tiene nada que ver este punto. Otra pregunta común aquí es, pero no, yo no, es que la retención no le aplica porque él va a reinvertir esto automáticamente en los próximos 45 días, entonces la retención no le aplica, sí le aplica. ¿Okay? Si es un cliente internacional que está bajo la categoría que le aplica, la retención siempre va a pasar. Ahora, el contador que se debe utilizar, ¿verdad? Tiene que ser un contador certificado, especializado en este tipo en casos del FIRSA, pues. Es Porque la, no todo contador lo hace, sabe hacer o no está certificado, ¿no? Es la recomendación, Ana, y muchos contadores realmente no están familiarizados con este proceso. Entonces, muchas veces como compañía de título te comparto que su cliente llama al contador que siempre le ha hecho sus impuestos, y cuando el contador llama, no tienen ni idea, a nosotros cuando nos contactan, no tienen ni idea cómo llenar los formularios, no está familiarizado con el proceso, no sabe de los tiempos, no sabe de las diferentes formas que se puede hacer esto. Entonces, es una pregunta muy importante cuando estén escogiendo el contador que va a llevar este caso, que se aseguren que sabe del tema del FIRPTA. ¿Okay? Sí, me sucedió, tú sabes que cuando mi mamá vendió, yo o sea, hablé con hice la consulta con el contador de nosotros y me dijo, no, yo no tengo el certificado, búscate una persona, un contador que sea certificado en FIRTA, que haga todo ese, que lo sepa manejar. Y tuve que buscar otra persona. Por eso es que es importante, a ustedes, todas las amigas aquí, Realtor y amigos, que se busquen un contador especializado en eso, para que todo el proceso se haga bien. Así es. Otra recomendación es no esperar hasta el día del cierre o unas semanas antes del cierre para contactar al contador. O sea, el contador se debe de contactar desde el momento que el cliente está tomando la decisión de vender. Exacto. No a lo último, porque hay formularios que hay que llenar, porque hay que aplicar por un número de identificación a ITIN si no lo tienen. Entonces, es importante hacerlo con suficiente tiempo. El Una pregunta. contador va a requerir muchos documentos de la compañía de título también, entonces hay mucha coordinación, es algo que requiere un par de semanas en que podamos coordinar y sacarlo adelante en equipo con el contador. Aquí ¿Qué sucede? preguntan, Gina, si la propiedad está a nombre personal, pero no tiene préstamo, para evitar FIRTA, ¿se puede traspasar el título a una LLC? Esta es una pregunta muy común. No podemos estar involucrados ni nosotros, ni ustedes como agentes inmobiliarios, ni realmente ninguna entidad o persona que tenga una licencia estatal como las tenemos, en ningún tipo de conversación de evasión de impuestos. Si el cliente cambiar el título de una propiedad se puede por medio de un quitclaim deed, ¿verdad? Donde se cambia de nombre personal a una compañía. Sin embargo, si esto se hace por obvias razones de evadir impuestos, cuando llegue a la compañía de título, igual el underwriter de título va a tener más preguntas al respecto. Por ejemplo, si ustedes pusieron un listing activo y estaba a nombre personal, y luego cuando tienen un contrato, la compañía de título ve que el título lo cambiaron la semana anterior o el mes anterior, podría causar que la compañía de título exija qué documentos o qué social, qué residencia tenía esta persona que transfirió a nombre de la LLC para determinar si se hizo por evasión de impuestos. No quiere decir que no se pueda hacer. Hay muchos inversionistas que compran a nombre personal y luego eventualmente quieren cambiar a una LLC de 2 miembros
no por evadir impuestos, sino porque es una compañía de responsabilidad limitada, porque quieren protegerse de alguna demanda a nombre personal, porque les funciona mejor para sus impuestos, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta pregunta, Ana, y a todo el equipo que nos está escuchando, y si hay clientes como tal que están en esta situación, es que no es recomendable que esto sea simultáneo con la venta de una propiedad. Yo diría que hay que esperar por lo menos unos 6 meses para hacer este trámite. Ok, O sea, hacer perfecto. este trámite y esperar para vender. ¿Cuánto tiempo se puede demorar en recibir la devolución? Preguntan aquí, en caso que haya. Esa devolución, eso lo hacen en la próxima planilla de impuestos. Entonces, por ejemplo, si tu cliente tiene el cierre en noviembre, ya el contador en enero llena las planillas y el IRS se demora un par de semanas en tomar la determinación. Pero si tienes un cliente que tal vez cerró en enero, ahora va a tener que esperar hasta el próximo enero para que el contador haga las planillas de impuestos y se pueda hacer esta determinación. Ahora, hay 2 formas de hacer este proceso y lo vamos a hablar en un momentico. ¿Listo? Ok, Para no ser perfecto. redundante ahorita con la presentación. Dice por aquí, el extranjero no está sujeto a la retención de FIRPTA. ¿Cuándo? Primero, cuando es una LLC de más de un miembro. Entonces, si tienes una LLC con 2 miembros, 3 miembros, 5, 10, 50 miembros y ninguno de los miembros o algunos miembros son internacionales, otros no, o todos son internacionales, no les aplica. Una LLC con más de un miembro no le aplica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. Listo. Si es una corporación, no aplica. ¿Ok? Si es Ujú. una LLC de un miembro, que hay veces ustedes como agentes inmobiliarios van a tal vez llegar a una situación donde llega un inversionista extranjero y les dice, no, es que yo quiero comprar una propiedad, quiero una inversión, pero yo no tengo a nadie más que quiera meter en las escrituras de mi propiedad o en mi compañía, yo quiero ser el dueño 100% y no hay ni la más mínima posibilidad que alguien tenga un porcentaje de mi compañía. Para ese cliente o hacemos las paces con el FIRPTA, ¿verdad? Que tampoco es que sea un proceso ni tedioso ni complicado, simplemente es tiempo, ¿listo? Donde sabe y entiende que le va a aplicar el FIRPTA cuando vaya a vender y está bien con eso, esa retención. O tiene que buscar asesoría contable donde el contador haga los impuestos y tribute como corporación. Quiere decir que tiene una LLC conformada con un solo miembro, pero el contador le cambia la modalidad de tributar a esa LLC y la convierte en una corporación para poder tributar. En esos casos, la compañía de título, cuando llega la transacción a nuestras manos y nosotros vemos que es una LLC de un solo miembro, nuestra primera respuesta va a ser, le aplica la retención. Si el vendedor o el dueño en ese momento nos dice, no, no me aplica porque mi contador tributa como corporación, entonces el paso a seguir es que nos tiene que poner en contacto con el contador y el contador nos va a tener que dar prueba de que cambió la modalidad y tal vez los últimos 2 años de impuestos. ¿Listo? De Ok, esa LLC, perfecto. de un solo miembro que tributa como corporación. Dice por aquí, en caso de tener una LLC que tribute como corporación, se deberá consultar con un contador cuál es la mejor opción. Y esto es lo que les acabo de hablar. Viene la compañía de título y el contador a trabajar en equipo para tener suficiente evidencia de que esto tributó como corporación. ¿Ok? Recuerden que si la compañía de título no hizo una buena gestión en esta parte, el que es responsable es el comprador, no el vendedor, ¿verdad? Entonces, qué importante, ustedes como agentes inmobiliarios, por más de que no es su rol, no es su especialidad, pues sí debe de haber un seguimiento en este tema. Entonces, si ustedes están representando a un comprador y ustedes saben que el vendedor es un vendedor que le aplica el FIRPTA, pues sería interesante que entendieran el closing statement donde ustedes puedan ver que sí se está haciendo la retención,
tal vez podrían hasta pedirle copia a la compañía de título de la copia del cheque que ellos están remitiendo al IRS. Y ojo, las compañías de título no podemos mandar ese dinero al IRS en más de 20 días. Si nos pasamos un día, queda mal hecho el proceso y el comprador va a recibir una carta cobrándole toda la cantidad al comprador. Entonces, no estaría de más estar pendiente de darle seguimiento a la compañía de título, ¿verdad? Ok. Tremenda responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Sí, Sí. y no todas las compañías de título saben de FIRPTA. O sea, yo he tenido muchas transacciones de realtors que están usando otra compañía de título y en la mitad de la transacción, la compañía de título, fíjate, hay compañías de título que no les gusta estar involucrados en transacciones de FIRPTA y lo que hacen es que prefieren asignar a otra compañía de título antes de ellos ser responsables por esos fondos. Entonces, ese es un tema importante, fijarte que tu compañía de título primero sea amigable con el tema del FIRPTA y que tenga el conocimiento de cómo manejar esto. Algo que pasa mucho es que la compañía de título, hay veces cuando hay un tema de FIRPTA, me llega algún vendedor o algún realtor y me dice, no, es que mi compañía de título prepara los formularios del FIRPTA. En mi caso, yo no tomo la responsabilidad de preparar estos formularios porque no somos contadores, ¿verdad? Hay alguien que es un experto en este tema y nosotros no queremos el riesgo de cometer algún error en un formulario de estos y que luego el comprador pues nos haga una demanda, ¿verdad? Porque eso quedó mal hecho. Entonces es un conflicto de interés. Si un vendedor sabe que le aplica el FIRPTA, el vendedor debe de contratar y pagar su contador que le prepare sus formularios y además eso ya está en el contrato ACES. En el contrato ACES, que es el contrato de la Florida, donde lista cuáles son los gastos del comprador y los gastos del vendedor, en los últimos cambios que hubo en ese contrato, le agregaron preparación de los formularios del FIRPTA, lo paga el vendedor. Eso ya está claro. ¿Listo? Entonces, siempre tiene que haber un contador por protección de todos, por protección del vendedor que eso se haga correctamente, por protección del comprador con mayor razón porque él sería el responsable si queda mal y la compañía de título va a exigir que haya un contador porque si no, pues también vamos a tomarnos responsabilidad en ese proceso. ¿Ok? Perfecto. Dice, una LLC de un solo miembro cuya modalidad de tributar sea propiamente cambiada a la corporación, no la aplica, que fue lo que conversamos. Ok. Las posibles excepciones. Ok, las excepciones. Entonces, ahora, hasta el momento, ya entendimos cuándo aplica, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo no aplica. O sea, si tenemos un vendedor internacional y sabemos o queremos entender por qué no le aplica, pues entonces viene esta próxima parte. Si el precio de la propiedad es $300,000 o menos y el comprador le puede firmar una certificación jurada a la compañía de título donde digan que ellos van a vivir en esta propiedad como su residencia principal por los primeros 2 años, 50% del tiempo o más por los primeros 2 años, la compañía de título no hace la retención. ¿Tienen alguna pregunta con esta excepción? O sea, que si es un comprador que es un inversionista, o sea, que lo va a poner a rentar, en este caso, Le aplica el pues sí, aplica el filtro. aplica. Entonces ustedes se van a encontrar, hay veces en el MLS, que es la plataforma que ustedes usan, que hay una propiedad donde dice, esta propiedad está sujeta a FIRPTA y estamos buscando un comprador que esté disponible o que esté de acuerdo con firmar la certificación de FIRPTA que va a vivir en la propiedad. Lo van a ver mucho, ¿ok? Este tema también es importante cuando ustedes van a tener un listing, porque tal vez si su sugerencia de precio es 305, pues tal vez tenga mejor sentido 300, pero entender que tienen la opción de acogerse a esta excepción, ¿verdad? Aquí preguntan, están hablando de lo mismo, si el comprador firma el documento diciendo que va a vivir en la propiedad por 2 años,
¿Cómo beneficia el vendedor? El beneficio al vendedor es que no se le hace la retención del 15%. Y recuerda que el FIRPTA recae ¿en quién? En el comprador. Comprador. Si el comprador miente o si el comprador no va a vivir ahí, realmente el vendedor después del cierre no tiene responsabilidad. Pero eso quiere decir que cuando ustedes representen a un comprador y el comprador es un inversionista y de pronto se le explica esta opción, esta excepción, pues tiene que entender ese comprador que si él decide firmar esta certificación y él no lo cumple, él mismo va a ser el afectado con el dinero que le va a deber al IRS. Aquí Entonces, dice, ¿qué sucede si el cliente extranjero quiere volver a invertir su utilidad con el 1031 Exchange? Igual aplica la retención FIRTA. aplica. Perfecto. Aplica la retención. O sea que ustedes pueden tener una transacción donde haya un 1031 y un FIRPTA en la misma transacción. ¿Listo? Ok, otra posible, ¿qué pasa con esta excepción? Antes era un poco más común, ahora con los precios que vemos aquí en la Florida, pues raramente vemos que este aplique, a no ser que sea un condo, pero no es tan común ver esta excepción. Perfecto. Estas son las formas que hay, ¿verdad? Sí, entonces, como les comentaba, estos son los formularios que se requieren para el cierre. Sin embargo, ustedes como agentes inmobiliarios, pues no es necesario ni que sepan cómo llenar estos formularios, ni que sepan verificarlos si están correctos o no. Es realmente, no es su responsabilidad, es la responsabilidad de un experto en el tema, como es el contador o el CPA que está llenando estos formularios. ¿Verdad? Entonces dice el formulario 8288B, es para solicitar un certificado de retención para reducir o eliminar la retención sobre las disposiciones de intereses de bienes inmuebles en los Estados Unidos. El IRS demora más o menos 90 días aproximadamente para la solicitud. Se requiere que el contribuyente tenga un número de identificación. La compañía de títulos solicita prueba de que el formulario se envió al IRS previo al día del cierre. Y aquí es donde les comentaba que íbamos a tocar más este tema cuando llegáramos a este momento de la presentación. Hay transacciones inmobiliarias donde el cliente ya tiene su número de identificación, el contador fue contratado con suficiente tiempo, donde él ya llenó estos formularios, ya el cliente tiene su número de identificación y el contador ya mandó este formulario al IRS, y cuando me dé prueba de todo lo que acabo de mencionar, yo como compañía de título no voy a mandar ese 15% al IRS, sino que lo voy a retener en mi cuenta de escrow hasta que el IRS tome una determinación, y cuando me llegue la carta yo le voy a enviar su parte al IRS y su parte al dueño. Esto solamente es posible si se cumple todo lo que acabamos de decir. Si el cliente contrata al contador 2 días antes del cierre, no va a ser posible. Si no tiene número de IT, no va a ser posible, ¿verdad? Y también es importante que la compañía de título esté dispuesta a actuar como agente retenedor de estos fondos, que hay demasiadas compañías de título que no quieren nada que ver con este tema del FIRPTA y no estarían dispuestos a retener este dinero en su cuenta de escrow porque no quieren esa responsabilidad. Y cuando el contador diga, no, es que yo lo quiero hacer de esta forma porque mi cliente requiere los fondos más rápido y él aplica para esta modalidad y él quiere reinvertir más rápido, la compañía de título le va a decir, perdón, pero no me interesa, no vamos a estar involucrados en esto, y lo que va a hacer la compañía de título es enviar el dinero al IRS, y en ese momento el contador no tiene otra opción que esperar hasta la próxima planilla de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un cliente que cierra en enero, vende su casa en enero, y la transacción cumple con todo lo que ven aquí en verdecito, el contador, yo me puedo quedar con los fondos y el contador más o menos en unos 90 días que se demora el IRS me va a mandar esa certificación, y más o menos para febrero, marzo, abril, para abril, mayo yo ya le voy a poder devolver
lo que le corresponde a ese vendedor. Versus si la compañía de título no quiere involucrarse, no tendría otra opción el contador y el cliente que esperar hasta el próximo enero que puedan llenar la planilla de impuestos. Ok. Entonces, es muy importante, por eso les decía, y en nuestras conversaciones, Ana, cuando me invitaste, te decía, es importante la asesoría contable, por supuesto, para entender cuánto vamos a tener que pagar, qué se puede deducir, qué no, pero realmente el rol de la compañía de título es vital en estas transacciones con FIRPTA. Ok, y el segundo formulario es el 8288A, que es el que es utilizado por los compradores y los cesionarios o los vendedores, donde ellos pueden reportar las propiedades de bienes raíces en los Estados Unidos y calcular los impuestos. Esto lo que quiere decir es que cuando no vamos con la otra opción, entonces cuando vamos a llenar la planilla de los impuestos, entonces esta sería la forma que el contador usaría. ¿Listo? ¿Qué queremos recalcar el día de hoy a todos los que están aquí conectados? Es el propósito realmente de estas charlas informativas es educarlos en el tema. Sin embargo, esto es una naturaleza muy compleja, es un tema que es bastante denso y es siempre recomendable consultar con un especialista en el área contable de este tema. ¿Okay? Entonces, ustedes como agentes inmobiliarios, si tienen un cliente que es extranjero, automáticamente ese cliente extranjero debe tener una asesoría contable. Y ustedes como agentes inmobiliarios, pues pueden asegurarse que la compañía de título es una compañía de título amigable con el tema del FIRPTA, que están dispuestos a trabajar en la transacción, que podrían actuar como agente retenedor de los fondos si es el modelo que el contador está siguiendo. Y asegurarse pues que la compañía sea reliable, ¿verdad? Que sea responsable de seguir las instrucciones, seguir los pasos y mandar los fondos al IRS sin ninguna demora. Aquí preguntan qué sucede si se comete un error en los formularios FIRTA. ¿Ofrecen apoyo para corregirlo? Cuando nosotros hacemos las transacciones inmobiliarias, siempre vamos a exigir un contador, un CPA, que prepare esos formularios. Nuestro equipo verifica que esté bien, pero si hay algún tipo de error o algo que hay que cambiar, todo tiene que ir por medio del contador. Es decir, si ustedes de pronto aquí conectadas hay un realtor que dice, ¿sabes qué? Eso es básico. Yo le voy a ahorrar a mi cliente el costo del contador y yo voy a llenar estas planillas. Cuando ustedes nos llenen las planillas y nos las envían ustedes como agentes inmobiliarios, nosotros no vamos a tomar la responsabilidad de decirles, no, mira, tienes que cambiar esto por esto, esto por esto, esto por esto. No, porque entonces nosotros asumimos la responsabilidad de que el formulario se llenó correctamente. Entonces, en nuestra compañía, nosotros siempre vamos a exigir que haya un contador que prepare los formularios. Si vemos que hay un error, lo vamos a trabajar con el contador, no con el agente inmobiliario. O hay veces hay algún dueño que dice, yo lleno mis planillas solo. Pero como si el dueño las llena mal, él igual queda libre de responsabilidad y el afectado es el comprador, entonces nosotros no aceptamos que el dueño sea el que nos llene esos formularios. Siempre exigimos un contador o un asesor especializado en Un este tema. contador especializado. Cuenta que ustedes en tu compañía. O sea, si no es especializado, nos queda difícil nosotros hacer esa determinación porque al final, pues el que lo escogió fue el dueño. Sin embargo, cuando vemos que los formularios están viniendo no correctamente, el vendedor va a recibir una llamada de nuestro equipo de decir, ojo, el contador no tiene ni idea de cómo está haciendo este proceso de fruta. Dice, ¿cómo manejan los casos en los que el comprador firma la certificación de vivir en la propiedad para evitar la retención? ¿Cómo manejan los casos en los que el comprador firma la certificación de vivir en la propiedad para evitar la retención? No, simplemente cuando ustedes tienen un listing, si ustedes tienen un listing, tienen un cliente internacional y la propiedad vale menos de 300,000,
pues las invito a que me contacten, yo les doy la certificación y ustedes pueden agregar eso al MLS como un attachment donde ya sea claramente estipulado que tu cliente quiere que el comprador firme esto. Si eso no se hace previamente, nosotros como parte de la transacción, el día del cierre se firma esta certificación que nosotros preparamos como compañía de título. ¿Qué les recomiendo yo? Que esto no se espere hasta el último día de cierre para firmarla. ¿Por qué? Porque hay veces los compradores cambian de opinión, como que hay veces dicen para que les acepten la oferta, no, sí, yo te la firmo y luego cuando vamos más avanzados en el proceso llega un momento que dicen, ah, no, es que yo me asesoré mejor o mis planes cambiaron y yo no estoy dispuesto a firmar esta certificación. Entonces, me parece que es algo que se debe firmar en conexión con el contrato, como para luego no estar teniendo sorpresas. Dice, ¿qué pasa si no obtengo mi número de identificación, de la identificación fiscal, y lo que llaman el ITIN, a tiempo para el cierre? En ese caso, entonces nosotros enviamos los fondos al IRS directamente. Tu Ujú. contador nos da los formularios que se necesitan en ese caso, nosotros enviamos los fondos y ya vas a tener suficiente tiempo de que tu contador te haga el proceso de aplicar por ese número y ya en la próxima planilla de impuestos, pues te lo recupera. Bueno, pues yo creo que es todo. Dice, ¿pueden ayudarme a entender cuál es la mejor estructura corporativa, LLC o corporación, para minimizar el impacto del FIRTAN? Esa es una pregunta muy interesante y realmente es bueno que tengas una asesoría con tu contador, ¿ok? Ujú, Que te va a llevar todo este proceso de creación de compañía porque no es tan sencilla la respuesta como decirte, ¿sabes qué? Mejor haz una corporación y no una LLC para que no tengas que pagar para que no se haya la retención. ¿Por qué? Porque las LLC tienen diferente porcentaje para tributar para que una corporación, porque una ujú, corporación requiere ciertas cosas y cierto manejo anual que la LLC no requiere, porque en ujú, una LLC tú puedes tener creo que hasta 100, 150 miembros de esa LLC que lo usan mucho cuando hay como un fondo de real estate que está invirtiendo versus en una corporación no se puede. En una LLC, en un tema de alguna demanda legal, funciona de alguna forma, en una corporación funciona diferente. Entonces, realmente es sentarse con un contador a entender cuál es tu prioridad, qué es lo que es importante para ti, cuál es tu estructura y ahí te van a hacer esa recomendación. Lo que más vemos es una LLC para clientes internacionales, sin embargo, la invitación es que le expongas todo tu caso, quiénes van a ser los miembros, eh, todo, cuántas propiedades quieres tener. Todo esto se lo tienes que presentar a tu contador para que el contador te dé esa asesoría. Y es sí. muy importante, Ana, y aprovecho para decirles, porque veo muchas transacciones inmobiliarias, tú sabes que hoy en día, pues hay mucha información en Internet. Entonces, no falta que cuando tú vas a Google y pones a abrir una LLC en los Estados Unidos, por ahí te sale alguna opción que vale menos de $200. Y se abre la LLC y el cliente internacional, pues se arriesga a abrir su propia LLC, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, es importante entender que una LLC, como una corporación, como cualquier estructura, va acompañado de ciertas legalidades y de ciertos documentos de incorporación de la compañía. Entonces, es importante esta asesoría del experto, ¿verdad? Ujú. Donde queda una inversión protegida, segura, y lo más importante es entender en qué nos estamos metiendo. Entonces, si Sí. vamos a abrir una LLC en Google, y tal vez solamente es un miembro, ¿qué pasa si este miembro fallece? ¿Qué Ujú. pasa con la LLC? Ahora, ¿quién es el dueño? ¿Verdad? Todo ese tipo de asesoría viene por medio de su contador. No, y entonces tienen que saber que entonces, si es un LLC de un solo miembro, sí aplica. Tiene que Ujú. ser más de un miembro, y eso es importante porque muchas veces la gente cree que por el hecho de tener el LLC y es un solo miembro, pues no va a aplicar el filtro, pues no es así. Tiene que tener más de un miembro. Eso es importante Mira, concientizar Ana, que es así. Mira, Ana, que el tema va
incluso más allá para, digamos, los agentes inmobiliarios que están aquí conectados, inclusive para el cliente local. Hay veces hay clientes que dicen, no, yo voy a hacer esta inversión a nombre de una LLC porque como tengo responsabilidad limitada, si me demandan, pues yo no tengo ninguna responsabilidad porque solamente la LLC, no sé si se cae un inquilino o hay alguna situación de demanda. Sin embargo, si tú tienes una LLC y no tienes tu estructura completa, no tienes tu cuenta, estás manejando fondos de tu LLC en tu cuenta personal, tienes transferencias, no tienes los artículos de incorporación, te puede llegar la demanda a nombre personal. Entonces, esto se los comparto no para asustarlos y si hay en este momento inversionistas extranjeros aquí conectados, pues aprovecho para decirles que realmente los Estados Unidos tiene los brazos abiertos para abrazar la inversión extranjera. Es segura, es rápida, es efectiva. Sin embargo, es importantísimo que ustedes trabajen con un equipo inmobiliario con alta ética profesional, con el conocimiento y tener estas citas y estos espacios de educarse en todos estos temas para luego no tener sorpresas. Bueno, yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta. Si quieren, la que quiera hacer la pregunta, levanta el micrófono y lo habla y lo dice, si es de su gusto. Creo que no hay más preguntas. De verdad que ya tenemos casi una hora. Me parece que, bueno, completaste y de verdad que excelente, muy completa el tema. Creo que no se quedó nada por comprender que es un FIRTA y es importante para nosotros como realtors tener esa información, porque sobre todo nosotros que tenemos inversionistas extranjeros y trabajamos con este tipo de inversionistas. Muchas gracias, Gina, por toda la información. Aquí, bueno, los datos de mi contacto. Si tú quieres dejar algún contacto, Gina, no sé si tienes alguna información que lo quieras dejar, tu Yo por aquí, teléfono. claro que sí, por aquí mi asistente por medio del chat les compartió mi teléfono, el link de mi WhatsApp Perfecto. directamente. También está mi Instagram, yo comparto varios videos de esta información y si alguien aquí quiere que le pase la presentación, que me parece que despeja muchas dudas porque cuando tienen un cliente, pues simplemente ustedes pueden compartirle este folleto a los clientes donde ellos pueden ya estar más informados y luego no es como que no me dijiste, ¿verdad? O sea, aquí tenemos toda la información. Me pueden escribir por este link del WhatsApp, con que me escriban su nombre, automáticamente les compartimos el brochure o el folleto de FIRPTA para que lo tengan en español y en inglés listo para compartir con sus clientes. Excelente, mucha información y de verdad que muchas gracias nuevamente por todo el excelente contenido que de verdad que nos va a servir a todos nosotros, tanto los realtors como a nuestros inversionistas extranjeros. Muchas gracias, Gina. Besitos a todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Ok. Chao. Bye. Chao.